En el oscuro rincón de la historia criminal de la humanidad, existen nombres que evocan terror, nombres que nos recuerdan que el mal puede adoptar muchas formas. Entre ellos, uno destaca por su frialdad, su sadismo y su mente retorcida: Barbora Šklová. Un ser siniestro cuya historia parece sacada de una película de horror, pero que lamentablemente es aterradoramente real. La historia de Barbora comienza en la República Checa, un país con una cultura rica y paisajes encantadores. Sin embargo, entre sus calles y casas antiguas, se tejió un relato macabro que dejó horrorizados a quienes lo conocieron. Nacida en 1978, Barbora Šklová no era una persona común. Desde pequeña, su extraña apariencia y comportamiento desconcertaban a quienes la rodeaban. Tenía una enfermedad llamada hipopituitarismo, lo que le daba la apariencia de una niña, incluso en su adultez. Pero lo que realmente la hacía perturbadora no era su aspecto, sino su mente. A lo largo de su vida, Barbora mostró una habilidad siniestra: la manipulación. Con una astucia casi sobrenatural, lograba engañar a cualquiera, convirtiéndose en el centro de una red de engaños, violencia y horror. Su historia está ligada a una secta conocida como el Movimiento del Grial, un grupo con creencias extremas. Bajo la apariencia de espiritualidad, escondía prácticas aberrantes. Uno de los episodios más aterradores de su historia se desarrolló en la ciudad de Quim, en 2007. Allí, las autoridades hicieron un descubrimiento escalofriante. Todo comenzó cuando un vecino, que había instalado una cámara de seguridad para vigilar su propiedad, captó algo que le heló la sangre: imágenes de un niño encerrado en un sótano, con signos evidentes de tortura. Las autoridades fueron alertadas de inmediato y cuando irrumpieron en la casa, encontraron a dos niños en condiciones infrahumanas. Sin embargo, la sorpresa más grande llegó después. Cuando las autoridades rescataron a uno de los niños, descubrieron que no era un niño en absoluto. Era Barbora Šklová, quien había logrado infiltrarse en la familia bajo la identidad de un menor de edad. Se hacía llamar Adam, y su historia solo se volvía más siniestra con cada nuevo descubrimiento. Barbora había logrado infiltrarse en una familia, ganándose su confianza bajo la apariencia de un niño que había sufrido una gran tragedia. Sin embargo, detrás de esta fachada de vulnerabilidad, Barbora tenía intenciones mucho más oscuras. Su manipulación comenzó de manera sutil. Primero convenció a los padres de que los niños necesitaban una disciplina estricta y, poco a poco, fue ganando control sobre ellos, sometiéndolos a una serie de actividades extrañas bajo el pretexto de que era necesario para su bienestar. Barbora no solo manipulaba a los adultos, sino también a los niños con quienes vivía. Los convenció de que, si no seguían sus instrucciones, algo malo les sucedería, una táctica común en aquellos que intentan controlar a los demás mediante el miedo psicológico. Durante este tiempo, les hizo creer que ella poseía un conocimiento especial que le daba poder sobre ellos, y que sin su guía, sus vidas estarían en peligro. Lo más perturbador fue cuando Barbora logró que los padres adoptaran rituales y métodos de curación que ella les había enseñado. Lo que en principio parecía ser solo un intento de controlar y manipular, terminó en una situación donde los niños vivían en condiciones extremas de aislamiento, convencidos de que todo formaba parte de una misión mayor. A pesar de sus esfuerzos por mantener el control, las circunstancias no pasaron desapercibidas para los vecinos, quienes comenzaron a sospechar de los extraños comportamientos en la casa. Las imágenes de un niño en condiciones precarias fueron finalmente captadas por una cámara de seguridad, lo que llevó a la intervención de las autoridades. El rescate de los niños dejó en claro que Barbora no era un simple niño como había afirmado, sino una mujer adulta que había logrado manipular a una familia entera, engañando a todos con una historia fabricada. La policía, tras el descubrimiento del niño en el sótano, comenzó a investigar más a fondo y pronto descubrieron que Barbora no era el único niño que se encontraba bajo su control. Resultó que había manipulado a los padres para que mantuvieran a otros niños en situaciones similares. La red de engaños se extendía mucho más allá de lo que las autoridades podían imaginar. Cuando arrestaron a Barbora, comenzó un verdadero juego mental. Durante su interrogatorio, mostró una frialdad espantosa, sin mostrar remordimientos por sus actos. Su comportamiento solo confirmaba lo que los investigadores temían: se enfrentaban a una mente extremadamente peligrosa.
Lo más desconcertante fue cuando Barbora reveló que había cometido todos esos actos bajo la influencia de una voz interior. Para ella, todo lo que había hecho tenía un propósito más grande, aunque este propósito solo existiera en su mente distorsionada. Barbora no era simplemente una mujer enferma, era una estratega. Cada acción, cada engaño, cada manipulación, todo había sido planeado. La gravedad de sus actos se volvió aún más evidente cuando los investigadores descubrieron que, antes de su arresto, Barbora había intentado escapar al extranjero, lo que sugería que su plan no era improvisado, sino una operación meticulosamente orquestada. A lo largo del juicio, Barbora continuó su comportamiento manipulador. En un giro macabro, logró convencer a algunas personas de que había sido una víctima más del sistema, un ser que actuaba bajo las órdenes de un poder superior. Su habilidad para manipular a otros no tenía límites, y su astucia para aprovecharse de la simpatía de los demás la hacía aún más peligrosa. Mientras tanto, los sobrevivientes de su cruel manipulación luchaban por superar los horrores que habían vivido. Algunos de los niños que había manipulado fueron liberados, pero las cicatrices de sus mentes permanecieron. A pesar de las terapias y los esfuerzos por rehabilitarlos, la sombra de Barbora siempre permanecería en sus recuerdos. Barbora fue condenada por sus crímenes, pero el impacto de su historia fue mucho más profundo de lo que muchos imaginaban. Su juicio se convirtió en un símbolo de las profundidades a las que puede llegar la manipulación humana. En las semanas que siguieron a su condena, se desvelaron más detalles sobre su vida pasada, sobre cómo había sido capaz de infiltrarse en tantas familias y de crear una red de engaños tan compleja. Los psicólogos que la estudiaron se encontraron con un enigma. Barbora no mostraba signos de remordimiento, ni de culpa. Para ella, sus actos no eran el resultado de una psicopatía simple, sino una manifestación de una mente que se había desconectado completamente de la realidad. Su capacidad para crear mentiras complejas y su habilidad para hacer que los demás creyeran sus versiones distorsionadas del mundo la hacían aún más aterradora. A pesar de su condena, la historia de Barbora no terminó en la cárcel. En 2010, tras varios años en prisión, Barbora fue liberada bajo condiciones que algunos consideraron demasiado suaves. Aunque se le había diagnosticado un trastorno de la personalidad, muchos temían que su liberación fuera un error. Los psicólogos y criminólogos advirtieron que era un ser capaz de manipular incluso las instituciones más poderosas. Su liberación provocó una ola de debate en la sociedad. ¿Cómo una persona con semejante historial de abuso y manipulación pudo ser puesta en libertad? Algunos argumentaban que había cumplido con su condena y que merecía una oportunidad para reintegrarse, mientras que otros, como las víctimas de su manipulación, no podían evitar sentir miedo. Desde su liberación, Barbora ha desaparecido del radar público. Algunos creen que sigue operando en las sombras, manipulando a nuevas víctimas, mientras que otros sostienen que ha cambiado. Lo que es indiscutible es que, en el fondo, Barbora sigue siendo un ser misterioso, uno cuya maldad se oculta tras una fachada de fragilidad y vulnerabilidad. El caso de Barbora Šklová sigue siendo un misterio inquietante que persiste en las mentes de quienes lo conocieron. Su historia no es solo la de una mujer con una enfermedad física que le daba la apariencia de niña, sino la de una mente astuta y manipuladora que logró ocultar su verdadera naturaleza detrás de una máscara de vulnerabilidad. Y lo más inquietante de todo es que, a pesar de ser conocida por sus crímenes, no podemos evitar preguntarnos si realmente ha cambiado, o si simplemente está esperando el momento adecuado para volver a actuar. Aunque su liberación fue un tema polémico, las víctimas de Barbora continúan luchando para superar el impacto de sus manipulaciones. Los sobrevivientes que fueron testigos de su crueldad aún se enfrentan a secuelas emocionales y psicológicas profundas, algunas que jamás podrán sanar completamente. La forma en que Barbora los arrastró al abismo de su mente retorcida dejó cicatrices imborrables, y su presencia en sus vidas sigue siendo una sombra difícil de disipar. A día de hoy, algunos criminólogos creen que Barbora no era una simple criminal, sino un fenómeno. Su historia es un recordatorio de que el mal puede adoptar formas más complejas que las que solemos imaginar. No siempre es una figura monstruosa, de aspecto aterrador, a veces, el mal se oculta en una figura aparentemente inocente.
Lo más desconcertante de su caso es que Barbora podría estar en cualquier parte, actuando en las sombras, esperando para manipular a nuevos incautos. Algunos aseguran que, tras su liberación, ha seguido perfeccionando sus habilidades, moviéndose entre diferentes círculos, buscando nuevas víctimas que caigan en su trampa. Otros creen que, al haber vivido una vida de engaños y mentiras, nunca podrá escapar de la oscuridad que habita en su interior. Su historia, marcada por el abuso, el control y la manipulación, es un triste recordatorio de que no siempre conocemos a las personas con las que compartimos nuestro entorno. El caso de Barbora es, quizás, uno de los más perturbadores ejemplos de cómo una mente retorcida puede llevar a cabo actos indescriptibles, escondiéndose tras la fachada de una víctima y camuflándose entre aquellos que no sospechan el mal que acecha en su interior.